Hola, soy ingeniero químico John Pendleton y hoy continuamos con la conferencia número 13 y esto es sobre el diluvio y el arca de Noé. Otra vez queremos ver un contraste entre las dos creencias. La creencia de la evolución por el azar dice que creen en la uniformidad, es decir, la misma magnitud y procesos locales hoy como en lo pasado. Por ejemplo, si hay un huracán que pega a Nueva Orleans, Karina, pues ese es local. Pobre de ellos. Si hay un tsunami por Océano Indio, es local, es por esa área. Si hay un terremoto en la Ciudad de México, pues es terremoto, es ahí. Al contraste, la creación por el Creador dice, fue por lo mínimo un mayor catástrofe universal, el diluvio de Noé. Entonces son grandes, otra vez, contraste entre las dos creencias. Ahora, ¿por qué fue el diluvio? Fue por la maldad del hombre. Dios mandó un juicio. Ahora, déjeme hacer un comentario aquí. Lo que tocamos de la evolución, sobre todo mayormente biológicamente, lo que es de vida humana, vida vegetal, animal y la creación del universo, eso tiene que ver que Dios es el creador. Si es el creador, es el dueño y Él pone las reglas. En el diluvio vemos a Dios como juez, que Él está juzgando los que no obedecieron a sus reglas, a sus mandamientos. Entonces el diluvio es muy importante y vamos a ver varios aspectos aquí que son muy claves. Ahora, Dios vio a Noé un hombre justo. Y también tenemos que ver algo sobre el diluvio. ¿Se acuerdan de esa escala de geología? Las varias capas de roca y supuestamente millones de años entre cada capa. Y les recuerdo del libro de texto, la edad de la roca es determinada por el fósil. Volteamos la página, la edad del fósil es determinada por la roca. Y como mencionamos, desde hace mucho tiempo, cualquier persona inteligente ha sospechado el razonamiento circular en el uso de las rocas para fechar los fósiles y los fósiles para fechar las rocas. Eso no es ciencia. Como muestra aquí también el profesor, la evolución, prueba, la evolución, prueba. No, eso no es prueba, es razonamiento circular. Aquí en este ejemplo es algo que suele suceder a nivel mundial. Viene un científico con esas capas de rocas y millones de años y dice al cristiano, la Biblia no es verdad. Estas capas de roca muestran que la Tierra tiene millones de años. Tienes que creerme, soy un científico. Dice el cristiano, yo simplemente aceptaré los millones de años y se los añado a la Biblia. Error. La autoridad es la palabra de Dios, no es un científico. La ciencia es un siervo. Me gozo estar aquí en el estudio, con esta cámara, estos micrófonos, las luces, lo que tengo aquí de mi computadora portátil, el cañón y tantos aparatos aquí. La ciencia es un siervo, no es la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Ahora, si el diluvio universal hizo la gran mayoría de los fósiles, entonces no existen las épocas geológicas. Si el diluvio universal ocurrió, la Tierra es joven. Entonces todas las capas de roca se depositaron rápidamente, en un lapso, mucho de eso, en un lapso de un año. Pocos años después también fue acomodada la Tierra, pero entonces si eso ocurrió, la Tierra es joven. Ahora, la primera pregunta es, bueno, hablando del diluvio, ¿de dónde vino tanta agua? Hay muy poca agua. Espéreme. Los océanos tienen un promedio de profundidad de 3.660 metros. Al contraste, los continentes tienen un promedio de altura de solo 800 metros. Si hiciéramos toda la Tierra plana, pareja, nos quedaría arriba de la Tierra casi 3 kilómetros de agua. Hay bastante agua aquí. Ahora, ¿de dónde vino esa agua? Tomando nuestra autoridad, vemos en Génesis 1. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Había dos grupos, dos cuerpos de aguas.
7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y mañana el día segundo. Con esta información hacemos este diagrama, que en el principio la tierra estaba con una gran burbuja de aguas. Esas aguas servían varias cosas. Un escudo contra rayos del sol, aumentó la presión atmosférica, más fácil para respirar, hizo la tierra como invernadero, tanto los polos como el ecuador con casi la misma temperatura. Tenía más oxígeno por burbujas en ámbar fosilizado, 35% en aquel tiempo. Hoy más tenemos 21% y es un buen antibiótico. Es el dato bíblico. Empezamos con eso, vamos a la ciencia, vamos investigando en el mundo qué hay evidencia, si es cierto o no. Muy interesante, en el Polo Sur hay depósitos de carbón natural en las montañas Thuran del este de Antártida. También muestra que el Polo Sur tenía clima templado. Inclusive han visto parte de los árboles hasta sus hojas, que son árboles y hojas tropicales. En otra época ahí en Antártida. Al Polo Norte tenemos coral fosilizado como este ha sido encontrado cerca al Polo Norte. Esto también indica que tenía un clima más templado en otra época, porque para que crezca coral necesita por lo mínimo que no sea más fría el agua que 20 grados centígrados. Tiene que ser más caliente que esa temperatura para que crezca el coral. Y luego dicen que en la tierra es que hay muy poca agua aquí para que fuera un diluvio universal. Ahora, en parte tiene razón. Si hoy pudiéramos exprimir de toda la atmósfera, condensar toda la humedad en lluvia y repartimos toda esa lluvia a nivel mundial, juntaríamos tal vez unos 4 o 5 centímetros de agua para toda la tierra. ¿Cuál diluvio? Pero no tomen en cuenta que fuese agua arriba y también adentro de la tierra. Pero vamos a Marte. Están mirando a Marte con sus telescopios y dicen, mire, en Marte tienen cañones más grandes que el Gran Cañón. Fue un diluvio universal en Marte. Entonces ya mandan así una nave espacial, llega a Marte, está caminando sobre la superficie. ¿Qué cree? No hay agua. ¡Qué hipócritas! Es que dice en la Tierra no hubo diluvio y hay muchísima agua. Dice a Marte que sí fue diluvio y no hay agua. ¿Qué más quieren estos tipos? Otra cosa muy interesante, es un hecho de veras impresionante y también lo que esperamos en el mundo de las civilizaciones y tribus y naciones muy antiguas, de sus escrituras y sus historias. Tenemos leyendas, más de 250 leyendas en cada continente que habla de un gran diluvio universal. Eso sí es impresionante. ¿Por qué? Según la Biblia, todo el mundo es descendientes de Noé, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Y obviamente van a relatar cómo fue la experiencia y siguen hablando de eso. Por ejemplo, en Hawái tiene leyenda que dice, después de la época del primer hombre, la tierra se tornó malvada y se descuidaba en su adoración a los dioses. Ahora a veces agregan cosas, pero total es el sentido principal. Un hombre era justo, Nu. Nu hizo como una gran canoa con una casa sobre ella y la llenó con comida y se llevó plantas y animales con él. Luego tenemos así leyenda griega de Siria. Deucalión entró en un gran cofre con su esposa e hijos, y a él llegaron caballos, leones, serpientes y toda clase de animales de la tierra. Los hizo entrar. Dios sepultó el mundo en el agua, excepto a Deucalión, que por su virtud y piedad fue salvo para dar vida a una nueva raza de hombres. También tenemos, por ejemplo, del poeta latino Ovidio, dice, los ríos irrumpieron en las llanuras y se llevaron las tumbas, los rebaños, las casas y los templos.
Como troncos flotaban los cadáveres, igual como los peces llenaron los mares. Ahora el mar y la tierra no estaban separados, todo era océano. También hay una leyenda de la China, dice que fue un señor Fuji y 7 personas. ¡Qué interesante! Y también, como vimos de Era la Tierra, la historia china solo va para atrás 4.700 años. Tal vez el nacimiento de Sem, hijo de Noé, o de Noé mismo. Pero también el número de las personas en el arca es muy interesante. De Cuba viene la leyenda. Un anciano hizo un barco grande y entró con él su familia y una gran cantidad de animales. Una leyenda de México azteca dice: antes de comenzar el diluvio, Dios avisó al hombre Nota y a su esposa Nina, diciéndoles: ahueque un gran cipre y entre en él en el mes de Nososi. Las aguas se acercarán al cielo, y entraron en él, y Dios cerró la puerta. Interesante también ese detalle, porque fue Dios que cerró la puerta según la Biblia. Hay una leyenda toltec que dice ocurrió el diluvio a 1716 años después de la creación del hombre. Impresionante. Eso nomás es diferencia de 60 años. Su cifra de cuando fue el diluvio y la cifra que juntamos en la Biblia cuando fue el diluvio. Muy interesante dato también. Ahora, en todas estas leyendas hay 3 cosas fundamentales en que las leyendas están de acuerdo. 1. Hubo una nave que ofrecía seguridad. 2. Hubo una destrucción por agua. Y 3. La raza humana sobrevivió. Y obviamente eso coincide otra vez, es de fortaleza la creencia que es en la Biblia del gran diluvio. Ahora, ¿se acuerda del Museo de Evidencia Creacionista cuando hablamos de los dinosaurios? Pues aquí es su cilindro hipovárico en que están buscando igualar lo que fue el ambiente en el principio de la creación. En este cilindro han hecho varias cosas. Uno, están aumentando la presión atmosférica. Introdujeron así más oxígeno. Los vidrios que se ven aquí son para filtrar que no entre la luz ultravioleta. Y también se puede ver en la tercera ventana, se ven así alambres ahí. Eso es para aumentar el campo magnético, porque el campo magnético a cierto grado aumentado mejora así el desarrollo biológico. Pues aquí, antes de meterlo, tomaron la muestra de veneno de una serpiente venenosa. Bajo el microscopio su veneno se veía como un platillo de espagueti. Estando en ese ambiente nomás 4 semanas, tomaron otra muestra de su veneno, ya se ve como panal de abeja. Como fue un cambio en cómo se organiza ese veneno y como ya no estaba venenosa. También ahí introdujeron así unas moscas de vinagre. Normal su vida es 2 semanas. En este ambiente vivieron 3 veces vida más larga. Muy interesante, y están haciendo más pruebas de eso. El campo magnético extendía más afuera de ese cilindro hipovárico. Y aquí estaba una pecera con piraña. Estas pirañas crecieron lo triple de rápido como crecen en lo natural, nomás por el aumento del campo magnético. Estos son experimentos científicos muy impresionantes y van de acuerdo a lo que marca la Biblia. Aquí es un cilindro más grande que están en proceso de armar, con el fin que estén aquí muchos insectos, plantas, animales, y quieren ver su desarrollo en ese ambiente tan favorable como fue en el principio de la creación. Un científico japonés hizo este experimento en que sembró un plantío de jitomate. Ese tipo de jitomates como las bolitas que eches en tu ensalada. ¿Ya sabes cuáles son? Bueno, hizo algo diferente. Armó así un retén sobre el tronquecito para que pudiera aumentar presión atmosférica a las raíces. Introdujo también más dióxido de carbono y
Y también, como estaba en el sótano de su casa, hizo traer desde afuera la luz del sol, pero filtrada para que no entrara la luz ultravioleta. Echó como un spray de luz sobre su planta. Esa planta creció a una altura de casi 5 metros. En 2 años produjo 907 tomates al tamaño de béisbol y no tiene indicación de morirse. Actualmente ya está produciendo esta altura de 13 metros, está en una plaza, mall, y produce 15,000 tomates cada año. Ahora, eso es un ejemplo que cómo estaban todas las cosas antes del diluvio. Fue un ambiente tan ideal, todo crecía más grande y vivía más años. Pedí a mi computadora que me diera un dibujo, ejemplo del arca de Noé. Aquí está lo que me dio. ¿Está bien? Está bien, mal. Y lamentablemente hay muchos cristianos, como esta Biblia para niños, que tienen esa imagen del arca de Noé. Y estamos dando totalmente una enseñanza completamente falsa. Me acuerdo cuando estuve en la ciudad de Toluca, México, al oeste de la Ciudad de México, estaba hablando y puse esta imagen. Y aquí está el niño en el primer fila, dice, es mi Biblia. Y era el nieto del pastor. Mira, aquí está Noé, los animales y su pequeña arquita. ¿Está bien? No. Si el arca de Noé fuera así, de chiquita, y esa forma con los animales, nomás viene una ola grande y terminó el viaje de Noé y el arca. El arca de Noé fue una nave enorme, no como aquí, hacia abajo, más bien arriba. Era muy, muy gigante. Ahora, tenía que ser grande para que cupieran los dinosaurios. Pero acuérdense, no los grandes, más bien los pequeños, bebés, adolescentes, ocupen menos espacio, van a comer menos, hacen menos otras cosas, y después del diluvio vivirán más años teniendo más bebés dinosaurios. Y actualmente el arca de Noé fue una nave enorme. Según las medidas bíblicas, medía por lo mínimo 130 metros de largo, 23 metros de anchura, 14 metros de altura con 3 pisos. Tenía la capacidad de 522 vagones de carga del ferrocarril. Si promedio animal medía como una oveja, ahí cabían 125,000 animales, lugar para un par de cada especie. Y actualmente, como les dije antes, sobró lugar, mucho espacio vacante, porque Dios tenía la esperanza que mucha gente haría caso a su mensaje a través de Noé y entrar en el arca para ser salvos. Nomás 8 personas aprovecharon de esa oferta de salvación. Como hoy en día hay una otra oferta de salvación, no es un arca, es una persona, el Señor Jesucristo. Asegúrate que Él está en tu vida como tu Señor y Salvador y sigue a Él para que estés con Dios eternamente en su gloria. Por tradición, aquí tenemos la tumba de Noé en Turquía. Dentro de esta tumba se ve una plataforma donde tendían el cuerpo. Si así fue Noé, él tenía una altura de 330 metros, un gigante. Todas las demás cosas que hicieron muy bien antes de la Biblia, y tenemos también mucha evidencia de gigantes en la tierra. Ahora, el arca de Noé, según la Biblia, fue el diluvio, las aguas y reposó el arca de Noé en Monte Ararat. Ahora, Monte Ararat no es una sola cumbre. El Monte Ararat es actualmente varios picos ahí, es como el rango de esa área. Por eso hay alguna discusión, diferentes testimonios en varias partes que está. También hay evidencia que se ha partido el arca en 2 o 3 pedazos. Bueno, vamos a ver algunos testimonios, aunque vaya más atrás. Tenemos otro video aparte de testigos vivos y la historia de buscar el arca de Noé, muy interesante, por otra producción que está disponible por nuestro servicio. Bueno, vamos a ver desde el año 1905
Jacob Chuchian, un pastorcito armenio residente del Monte Ararat, cuando buscaba sus chivos, vio el arca en varias ocasiones. Su croquis muestra que el arca reposaba sobre el borde de un precipicio. Su testimonio de muchas maneras coincide con los avistamientos de Agopián. En 1908 y otra vez en 1910, otro pastorcito, Jorge Agopián, subió al monte con su tío para ver el arca. Aún caminó sobre el arca y miró adentro de las ventanas. Tuvieron que amontonar piedras al lado del arca para poder subirse arriba de ella. Jorge dijo que el arca fue tan dura como piedra y por algunas partes estaba cubierta con nieve y piedras muy grandes. Aquí está el señor Agopián ya grande. En 1916 y 1917, soldados y científicos rusos subieron la montaña y vieron el arca. Tomaron fotos y dibujaron croquis del arca. Entraron al arca y vieron establos para animales. Años después, alguien hizo este dibujo de lo que vio y las fotos. Muchas personas que todavía viven dicen que desde aviones han visto el arca de Noé. Otras han subido la montaña para verla. Muchos han dibujado lo que vieron y todos los dibujos se ven muy similares. Han sido entrevistadas y parecen decir la verdad. Alberto Chappell vio el arca desde un avión de la Marina en 1974. Tomó fotos del arca, pero no fue permitido quedarse con ellas. Otra vez se ve cómo sobresale el arca de la montaña. También en 1974, Ed Behling vio el arca. Fue llevado por un pastor viejo quien vivía en la montaña. Señor Behling recuerda que el arca salía de la montaña, no del hielo. No tenía la manera para bajarse y explorarla de cercas. Ese dibujo fue como una altura de 15 a 20 metros arriba del arca. En 1985, por Jim Wilson, un avión americano para espionaje, el U-2, tomó fotos del aire que muestran el arca. Dicen algunos, no podemos obtener estas fotos del gobierno, pero fue dibujado así. Hay reportes que hay hasta 8 juegos diferentes de fotos militares que indican la existencia del arca. El señor Ed Davis, ya grande, pero cuando era más joven, en 1943, Ed Davis, sirviendo como ingeniero civil en el ejército americano, fue asignado a Irán. Una familia de aldeanos se lo llevó para ver el arca. Relató su experiencia en 1986 a Alfred Lee, quien hizo también ese dibujo basado en su testimonio. Espero que noten aquí que se ve el arca en 2 pedazos separados. Inclusive acabo de leer que tal vez hay una tercera pieza. Ahora, eso ocurrió porque más o menos por 1840 fue un terremoto, se deslizó el arca y aparentemente se partió en 2 o 3 pedazos. En una expedición de un grupo llegó a extremo que pudiera, ya es tiempo para bajarse, ya fue urgente, y entonces un señor extendió sus brazos y tomó esta fotografía sin ver otro lado de la roca hacia el valle. Y esta foto siendo revelado, aquí tenemos en 3 presentaciones. La primera está por el lado izquierdo hacia arriba. Primero, fíjese en la pequeña línea blanca ahí, casi al centro. Es un punto de referencia. Luego, magnificando la foto, vemos otra vez la línea blanca, pero se ve al lado de ahí, a la izquierda, se ve como una caja y se ven como perforación la parte de arriba. En la tercera magnificación se ve aún más esa presentación ahí. Se dice la foto misteriosa. Algo está ahí. Algo está en el Monte Ararat. También tenemos la historia y testimonio de Fernán Navarra.
También eso es muy bueno para que viera nuestro video DVD que ofrecemos sobre buscando el arca de Noé. Es muy interesante la historia, pero aquí está, en ese video está parte del video original de los 1950 de Fernán Navarra, ahí sobre el Monte Ararat, y está bajando con ese viga de madera del arca de Noé. Eso sí es impresionante y testimonio lo que él logró hacer en encontrar el arca y bajarlo. Hay 2 o 3 más pedazos del arca de Noé, y en toda esa área no hay nada de madera. No hay nada de árboles, inclusive la parte más arriba de Ararat es un lugar que frecuentemente es totalmente cubierto con nieve y hielo. Entonces es difícil subir ahí. Solo hay actualmente como 3 meses del año de verano cuando se derrite lo suficiente para buscar más ahí. También hay muchas corrientes de aire, hay perros, fieras ahí, hay mucha dificultad, caen rayos cuando están caminando la gente, no es nada de camino, hay muchas barrancas, es difícil estar en esa área. Pero mira, tanta evidencia, tantos testigos de haberlo visto, y nomás le falta poco tiempo más para que sea totalmente encontrada y bien documentada. Pero sí fue el gran diluvio, sí existía el arca de Noé. En eso también queremos terminar esta sección con esa palabra de Jesucristo de Mateo 24, 37 al 39. Porque es una palabra que nos aplica en estos días. Él dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Vemos en estos días gente haciendo lo que quiera, sin pensar en Dios, sin hacer lo que es recto en sus ojos. Y no entendieron esas personas hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene otra vez, y vemos más y más la necesidad de acercarnos a Dios, hacerle caso a su palabra y rendirnos a Cristo como Señor y Salvador. Amigos, hazlo, es la decisión mejor de su vida. Bueno, es la primera parte de 2 sobre el arca de Noé. La segunda parte es más sobre el diluvio y evidencia que sí ocurrió. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. Adiós.